otra esperanza, solo mi Cristo salva. Amén. Vamos a cantar sobre ese santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Poder de Dios, el evangelio es poder de salvación, sea griego o judío el pecador, Dios lo salva por gracia y por amor. Todos decimos, el evangelio salva, el evangelio cambia, el evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el evangelio es poder de Dios. Otro evangelio no lo hay, diferente al que Cristo predicó, ni otro nombre que pueda salvar, solo en Cristo. Quiero oír sus voces. El evangelio salva, el evangelio cambia, el evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el evangelio es poder de Dios. Una vez más, el evangelio salva, el evangelio cambia, el evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el evangelio es poder de Dios. Un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y el infinito Dios, Jesucristo, Jesucristo, que hombre se volvió y por los hombres murió y resucitó. El evangelio salva, el evangelio cambia, el evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el evangelio es poder de Dios. El evangelio salva, el evangelio cambia, el evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el evangelio es poder de Dios.
tu evangelio como un medio para salvación, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra expresada en medio nuestro, Señor. Gracias. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios justo y misericordioso. Tú eres el Dios milagroso que puede levantar. Tú eres el Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Pues vamos a adorar a ese Dios grande. Todopoderoso y soberano.
damos gloria. Gracias, Señor. Cantemos a nuestro Dios, sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó de mi maldad, me libertó. En mí no hay condenación. Su gracia en mí, su gracia en mí, Él derramó. Sublime gracia del Señor, oh sí, Señor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz de mi maldad, de mi maldad. Me libertó, en mí no hay condenación. Su gracia en mí, Él derramó. Sublime gracia del Señor. Alza tu voz a Dios, de mí. Cuando en Sion por siglos. Quiero oír tu voz, iglesia. Su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Una vez más, su amor que me salvó. Que mi maldad me libertó.
sea del Señor. Sublime gracia del Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias por salvarnos, por librarnos de la muerte eterna, Dios. Estamos en victoria porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor. ¿Cuántos pueden cantar conmigo una vez más? De mi maldad me libertó, en mí no hay condenación, su gracia en mí Él derramó, sublime gracia del Señor. Te alabamos, Jesús. Bendecimos tu nombre por todo lo alto, Dios. Te engrandecemos a ti, Dios eterno y glorioso. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Saludos, hermanos y amigos. Que la paz de Dios y su misericordia sean con ustedes ahora y siempre. Para mí es un privilegio, una gran bendición poder compartir con ustedes una vez más el mensaje de Dios a través de este medio. Y en esta oportunidad hablaremos del tema Todos necesitamos el Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio. Para lo cual iremos al capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, junto con los 4 evangelios, son la parte histórica del Nuevo Testamento. Y este libro es el quinto, está ubicado después del Evangelio de Juan y antes de la carta a los Romanos. Hechos de los Apóstoles abarca un periodo aproximado de los primeros 60 años de la iglesia. Y en la primera porción del libro, es decir, del capítulo 1 hasta el 9, 10, pues el apóstol que lleva la voz cantante es Pedro. Mientras que a partir del capítulo 9 y 11, la conversión de Pablo se narra en el capítulo 9 y a partir del 11, pues Pablo siempre es el que está conduciendo a la iglesia, dirigiendo los viajes misioneros, más que dirigiéndolos, encabezándolos él mismo y llevando el evangelio por todas las tierras conocidas del imperio. Así que vayamos a Hechos capítulo 10 y allí leeremos los versículos 1 al 6 y luego saltaremos al versículo 34 hasta el 43. Repito, Hechos 10, 1 al 6 y del 34 al 43. La santa palabra de Dios dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro, Dios glorioso, maravilloso, Dios de Pedro, Dios de Pablo, Dios de la iglesia, Dios nuestro, a ti toda la adoración y toda la gloria. Te ruego que tu palabra, oh Señor, sea eficaz en los oídos y en los corazones de mis hermanos y mis amigos que me dispensan su atención en esta hora. Y no a mí, sino que dispensan su atención a ti, Señor. Háblales tú con poder. Muéstrales, Señor, a Cristo crucificado, sepultado, resucitado y exaltado por encima de todos los cielos por nuestra salvación. Y a este siervo inútil tuyo que está delante de ti y de ellos, úsale con poder en el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta que en una comunidad rural hace aproximadamente 50, 55 años, vivía un hombre honorable, intachable en su conducta y muy querido por todos los vecinos del lugar. Se había ganado la confianza de todos con su conducta, con su forma de vida. Y por tanto era el consejero a quien todos escuchaban y respetaban. Un domingo cualquiera llegaron a aquel lugar unos misioneros predicando el evangelio de Jesucristo. Y aquel hombre fue el primero en convertirse. Pero en lugar de recibir felicitaciones por su paso de fe, muchos le dijeron que el evangelio era para personas malas, para los malvados, para los viciosos, para las prostitutas, para los delincuentes.
y que él no era nada de eso, que él era un hombre bueno y que por tanto no necesitaba convertirse. Aquel caballero no era muy letrado, pero guiado por el Espíritu Santo, miró fijamente a todos los que habían venido a su casa a cuestionarlo y con palabras fuertes, firmes, aunque amables, les dijo lo siguiente: ustedes me ven como un hombre bueno porque me comparan con los demás hombres. Pero cuando yo me comparo con Cristo, me doy cuenta de que soy igual que todos los pecadores. Cuando me comparo con Cristo, me doy cuenta de que soy un pecador igual que todos los demás. Ciertamente, amados hermanos y amigos, toda persona necesita el Evangelio. Ahora bien, ¿cuáles son las razones bíblicas por las cuales todos nosotros necesitamos las buenas nuevas de salvación? ¿Cuáles son las razones bíblicas por las cuales todos los seres humanos necesitamos el Evangelio? Eso es lo que vamos a considerar a continuación, a la luz de los versículos que leímos hace un momento. Primera razón: todos necesitamos el Evangelio porque todos, absolutamente todos, somos pecadores. La primera razón es que todos necesitamos el Evangelio porque todos, absolutamente todos, somos pecadores. El versículo 1 del capítulo 10 de Hechos dice que había un hombre en Cesarea llamado Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este versículo nos da los datos generales, las generales de Cornelio, donde vivía, el oficio que hacía y todo eso. Nos dice el texto que era un centurión. Esto quiere decir que era un oficial del ejército romano y que estaba a cargo de 100 soldados, por eso lo de centurión. Ese es un dato sumamente importante, porque algunos han llegado a pensar que el Evangelio es solo para personas ignorantes, para personas que no tienen ninguna relevancia social. Pero el caso de Cornelio revela claramente que el Evangelio de Jesucristo es para todo tipo de personas. El Evangelio de Jesucristo es para todo tipo de personas, sin importar su estatus social, económico, posesión política, posesiones económicas, sin importar cuál sea la condición de la persona. Todos necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, además de su perfil laboral y de su estatus social, el versículo 2 agrega que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 4 rasgos importantísimos sobre aquel hombre llamado Cornelio. Por un lado, era piadoso. No era un impío, no era un malvado. A los ojos
de la sociedad era un hombre bueno. Por otro lado, él y toda su casa tenían temor de Dios. Eso significa que él tenía una familia ejemplar, una familia ordenada, una familia que no daba de qué hablar en la comunidad. Asimismo, era un hombre generoso, un hombre con una alta sensibilidad social, ya que hacía limosnas al pueblo. No solamente a los ancianitos de la puerta del templo, sino hacía limosnas, donativos al pueblo. Y por último, oraba a Dios siempre. No solo cuando estaba en tiempos buenos o cuando estaba en tiempos malos, sino que oraba a Dios siempre. Gloria a Dios. Pero a pesar de esas magníficas cualidades sociales, morales, religiosas, espirituales, Cornelio era un hombre pecador. Era pecador como somos todos los seres humanos. Era un hombre socialmente bueno, pero espiritualmente pecador. Por eso, un buen día, mientras él oraba como solía hacerlo cada día, recibió instrucciones de un santo ángel para que mandara a buscar al apóstol Pedro, el cual, según el final del versículo 6, le diría a Cornelio lo que le era necesario hacer. El apóstol le diría a Cornelio, según las palabras del ángel, lo que era necesario que él hiciera. Eso significa entonces que no estaba completo. Algo le faltaba desde el punto de vista de Dios. Por supuesto, si la necesidad de Cornelio hubiese sido política, económica o militar, el ángel lo habría enviado al emperador, lo habría enviado a la sede del imperio, a buscar asesoría de los sabios, a buscar provisiones materiales, comestibles para las necesidades básicas, o a buscar pertrechos militares para hacer frente a cualquier revuelta o subversión. Si su necesidad hubiera sido educativa, el ángel hubiese enviado a Cornelio a la escuela o a la universidad, posiblemente a Grecia, donde los filósofos griegos. En fin, si la necesidad de Cornelio hubiera sido de tipo material, el ángel donde último lo habría remitido era a donde Pedro. A donde Pedro, que era un hombre que vivía de la pesca en el mar. Un hombre que era totalmente pobre y que por demás en aquellos días estaba arrimado en una casa ajena en la ciudad portuaria de Jope, donde un tocayo suyo, donde alguien que se llamaba Simón, no lo habría enviado a donde Pedro si las necesidades de Cornelio hubiesen sido de tipo material. Por supuesto que no. Obviamente el ángel le dijo que mandara a traer al siervo de Dios llamado Pedro. No a Pedro por ser Pedro, sino a Pedro porque era el siervo de Dios, a quien Dios le estaba dando instrucciones para compartir con los que necesitaban el evangelio. Aquel que había
caminado con Jesús, aquel que había estado con Jesús durante todo su ministerio y había aprendido el Evangelio. Pero aquel a quien el Espíritu Santo estaba preparando para misiones más grandes. ¿Y saben por qué el ángel remitió a Cornelio a la casa de Pedro, a donde estaba Pedro, a buscar a Pedro? Porque la necesidad de Cornelio era de tipo espiritual. La necesidad de Cornelio era del Evangelio, porque él era un pecador. En definitiva, si aquel hombre tan ejemplar como Cornelio tenía esa necesidad, entonces todos nosotros también necesitamos el Evangelio, porque todos somos pecadores semejantes a Cornelio. Todos necesitamos el Evangelio, porque en cierto modo cada uno de nosotros es un Cornelio. Es un ser humano pecador, un ser humano que necesita de Dios. Al menos yo necesito de Dios y necesito a Dios. Y yo creo que tú, amigo, amiga, hermano, hermana, necesitas también a Dios. Y una señal de eso es que estás escuchando la palabra del Señor. Posiblemente sería más agradable ver una película o entretenerte con algún show, qué sé yo, pero estás mirando este sermón, estás escuchando la palabra. Esa es una señal entonces inequívoca de tu necesidad de Dios y de tu necesidad del Evangelio, porque en cierto modo eres como Cornelio y yo soy también como Cornelio, pecador. La segunda razón es la siguiente: todos necesitamos el Evangelio porque Dios no hace distinción de personas. Todos necesitamos el Evangelio porque Dios no hace distinción de personas. Por supuesto, Dios es ordenado, Dios es un Dios de orden, todo lo ha hecho en orden y manifiesta su orden en todas las cosas. La armonía, la hermosura de la naturaleza son testimonio del carácter ordenado de Dios. Y por tanto, al mismo tiempo que Cornelio era instruido por un santo ángel, Dios estaba preparando a Pedro con una visión para que no se negara a ir a los gentiles, lo cual era una abominación repugnante para cualquier judío. Para un judío, amados hermanos y amigos, juntarse con un gentil, es decir, con alguien que no fuera judío, era igual que reunirse con los perros. Era semejante que reunirse en una pocilga con cerdos sucios, inmundos. Ese era el concepto. Ese era el prejuicio. Y por su parte, siendo que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, como ya lo leímos en el versículo 2, siendo que él era un hombre que temía a Dios con toda su casa, con toda su familia, él obedecería de inmediato las indicaciones, las instrucciones de Dios dadas por medio del ángel. En efecto, él envió a sus criados a Jope para que trajesen a Pedro. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, después del saludo protocolar y de todas aquellas cosas, en el versículo 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo que Dios no hace distinción de personas o acepción de personas.
que es lo mismo. Y añade en el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Claro está, los judíos creían que Dios solo se relacionaba con ellos y solo con ellos, y que las demás naciones no contaban en el programa de Dios, que las demás naciones eran inmundas, inmerecedoras de la gracia de Dios, que eran como perros. Desde luego, eso era una mala interpretación de las Escrituras, era una interpretación errada de la palabra de Dios, puesto que desde el principio, en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le había dicho a Abraham, el padre de la nación judía, el patriarca principal de la nación judía, el padre de la fe para todos los creyentes, Dios le había dicho a Abraham en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente los judíos, sino todas las familias de la tierra. Obviamente, esta profecía de Génesis 12:3 se estaba refiriendo a que Jesús, el Mesías, el Cristo, descendería de Abraham, como ciertamente así es. Si vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1, donde tenemos la genealogía del Señor Jesucristo, veremos que inicia diciendo, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. O sea, descendiente de Abraham, descendiente de David. Pero qué bueno, a pesar de esos prejuicios religiosos, raciales, sociales, ya Pedro había sido advertido por Dios para que no llamara inmundo a lo que Dios había limpiado. Y esto es importante, amados hermanos. A veces nosotros también en el seno de la iglesia, pues no admitimos, no asumimos, no hacemos nuestra la idea de que Dios puede limpiar y cambiar a cualquier tipo de persona. De hecho, Jesús dijo que Él no vino a buscar sanos, sino pecadores al arrepentimiento. De modo que en este texto tan hermoso y de acuerdo con el relato, ya Dios había tratado con Pedro mediante una visión de un lienzo donde bajaba del cielo lleno de cuadrúpedos, de animales que no se comían según la ley mosaica, y le había dicho Dios, mata y come, Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le respondió, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Claro, no se trataba de la comida, en este caso se trataba, según el contexto, de los gentiles, de aquellos que no eran judíos, que Dios lo tenía desde el principio en cuenta en su plan eterno de redención. Esa experiencia en la casa de Cornelio incluso fue utilizada como argumento a favor de los gentiles, a favor de los no judíos, cuando se reunió el primer concilio, el llamado primer concilio de Jerusalén, cuando fue necesario que todos los apóstoles y los líderes principales se reunieran. Ese episodio es llamado como el primer concilio o como el concilio de Jerusalén. En ese concilio, o en ese primer concilio, salió a relucir esta experiencia de Pedro en la casa de Cornelio, que se registra en Hechos 10, donde estamos nosotros. Ahora bien, el concilio se produce en el capítulo 15. Y allí en el capítulo 15, los versículos 13 al 15, dice la palabra que en las discusiones, en el debate del concilio, cuando todos callaron, dice, cuando ellos callaron,
Jacobo, que presidía la reunión, Jacobo respondió diciendo, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Estaban debatiendo que si los gentiles debían ser aceptados en la iglesia, que si no debían ser aceptados, que si debían guardar la ley de Moisés, que si no debían guardarla. Y Jacobo, que era quien presidía en ese momento, levanta la voz y dice, óiganme, escúchenme. Y agrega en el versículo 14 de Hechos 15, Simón, es decir, Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Para tomar de entre ellos pueblo para su nombre. Y añade en el versículo 15 de Hechos 15, y con ello concuerdan las palabras de los profetas. Es decir, este no es un invento de Simón Pedro, no es una opinión de Jacobo, no es una opinión humana, sino que esto está dicho por los profetas de antemano, que los gentiles tienen parte en la gracia de Dios mediante la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Evidentemente, amados hermanos y amigos, como bien Pedro lo reconoció en los versículos 34 y 35 al llegar a la casa de Cornelio, que Dios no hace acepción de personas. Esa es la segunda razón por la que todos necesitamos el Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio porque Dios no hace distinción de personas. Y para Dios es tan importante el pequeño como el grande, el joven como el anciano, el niño como el adolescente, el hombre como la mujer. Todos somos importantes para Dios, no importa cuál sea la condición, porque Él no hace distinción de personas. La tercera razón es la siguiente: todos necesitamos el Evangelio porque solo en Cristo hay perdón de pecados. Todos necesitamos el Evangelio porque solo en Cristo hay perdón de pecados. Una vez en la casa de Cornelio, Pedro hizo un maravilloso resumen del Evangelio. Hizo un maravilloso resumen de las buenas nuevas de salvación. Y eso lo podemos encontrar en los versículos 36 al 43. Por una parte, en el verso 36, Pedro retoma la idea del Evangelio universal, diciendo que Jesucristo es Señor de todos. Al final del versículo 36, Jesucristo es Señor de todos. De esa manera, repito, ratificó, reconfirmó que el Evangelio es de carácter universal, que no es para un grupito, que no es para una nación, que no es para una casta, que no es para una clase social, que no es para algunos, sino para todos. El Evangelio es para todos. Por otra parte, Pedro no se predicó a sí mismo, sino que en los versículos 37 y 38 habló de Jesús como el ungido de Dios. De Jesús como el ungido de Dios, es decir, el Mesías o el Cristo. La palabra Mesías para los hebreos, para los judíos, significa el ungido de Dios. Mientras que para los griegos ese término, ese concepto del ungido de Dios se traduce como Cristo. La palabra para decir el ungido de Dios para los hebreos, para los griegos es Cristo.
Para los hebreos, Mesías; para los griegos, Cristo. De modo que cuando decimos Mesías o cuando decimos Cristo, estamos diciendo el ungido de Dios, el enviado de Dios, ungido del Padre para la salvación de la humanidad. Eso es lo que estamos diciendo con la palabra Mesías o con la palabra Cristo. De modo que Pedro dejó claro que la esencia del Evangelio es Cristo y la obra de Cristo. Pedro dejó bastante claro que la esencia del Evangelio, que la base del Evangelio, que el fundamento del Evangelio es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por eso, Él habló del sacrificio de Cristo como base del Evangelio, afirmando en el versículo 39 lo siguiente. Dijo Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Note el énfasis en Jesús, el enfoque en Jesús. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, es decir, en una cruz de madera. Algunos alegan que fue en un solo madero o que no fue en una cruz, pero la historia enseña que fue en una cruz. Lo que pasa es que la cruz era de madera. Como la gente cuando le dice a un muchacho que le pase un cuchillo de la cocina: pásame ese hierro, deja ese hierro, pero no es solo hierro, tiene otros materiales. Pedro hace énfasis aquí en la persona de Cristo, en la persona del Cristo crucificado, es decir, en el sacrificio de Cristo en el Calvario, como centro y fundamento y esencia del Evangelio. Cristo es la esencia del Evangelio. No son los pantalones, no es la vestimenta, no son las prendas que tú te pones. Nada de eso es el Evangelio. No es la cultura ni la anticultura, no es nada de eso. El Evangelio es más excelso que la cultura. Está por encima de la cultura. Trasciende a la cultura. Va más allá de la cultura. No es compatible con todo lo que la cultura enseña y con todo lo que la cultura contiene. Sin embargo, transforma la cultura. El Evangelio transforma la cultura. En los tiempos del Imperio Romano, los niños, cualquier niño era desamparado y dejado por ahí y era maltratado. Pero fueron los cristianos los que cambiaron ese concepto de recoger a los niños desamparados, como hoy ocurre todavía. Porque el Evangelio es transformación, cambio. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Cristo, quien existe antes de todos los siglos, pero fue engendrado en el tiempo en el vientre de María. Y engendrado y nacido fue crucificado en la cruz del Calvario. Y crucificado fue entonces sepultado en un sepulcro prestado. Y de allí resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, donde intercede por nosotros. Ese es el Evangelio, Cristo. Cristo es el Evangelio. Él es la esencia del Evangelio. Naturalmente, después de haber hablado de la muerte de Cristo, en el versículo 39, Pedro se refirió a la resurrección. En el versículo 40. Por eso dice: a este, es decir, a Cristo, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Bendito sea el nombre del Señor. De modo que la esencia del Evangelio es esta: el Señor Jesucristo murió y resucitó por los pecadores y para los pecadores. El Señor Jesucristo murió y resucitó por los pecadores y para los pecadores.
Por supuesto, este por y este para tienen sentidos diferentes. Murió y resucitó por los pecadores significa que murió en nuestro lugar. Nos tocaba a nosotros morir allí por nuestros pecados. Y murió y resucitó para nosotros porque lo hizo con un doble propósito. Y el doble propósito es este. Por un lado, Cristo murió y se levantó de entre los muertos para juzgar a los pecadores que lo rechazan. Cristo murió y resucitó de entre los muertos para juzgar a los pecadores que lo rechazan. Y eso es lo que vemos en el versículo 42. Mire cómo dice el versículo 42. Y los mandó que predicásemos al pueblo, dice Pedro. Nos mandó que predicásemos al pueblo. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahí está el versículo 42. El propósito de Jesús morir y resucitar fue convertirse en juez de aquellos que lo rechazan. Él será el juez de aquellos que rechacen su nombre, de aquellos que lo rechacen como Salvador, de aquellos que lo rechacen en sus vidas. Y no me estoy refiriendo a la boca, sino al corazón, a la vida, al compromiso. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 42. Dice Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. El segundo propósito es mucho más glorioso y maravilloso. Cristo murió y resucitó para perdonar a todos los pecadores que lo reciben. Gloria a Jesús. Cristo murió y resucitó para perdonar a todos los pecadores que lo reciben. Y eso lo leemos en el versículo 43 que dice de este, es decir, de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en Él creyeren, note que no es un grupito, no es por raza, no es haciendo distinción de personas, no. Todos los que en Él creyeren, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti, incluyéndonos a todos nosotros, todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria a Jesús. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, en Cristo. Y solo en Cristo. En otras palabras, hermanos y amigos, todos necesitamos el Evangelio porque solo en Cristo hay perdón de pecados. El resumen de todo lo dicho hasta aquí es el siguiente. Todos necesitamos el Evangelio porque todos somos pecadores. Todos necesitamos el Evangelio porque Dios no hace distinción de personas. Todos necesitamos el Evangelio porque solo en Cristo hay perdón de pecados. Amados hermanos y amigos, recordemos que nuestro punto de comparación no son las demás personas. Nuestro punto de referencia o de comparación no son las demás personas. No. ¿Por qué? Porque el modelo perfecto es el Señor Jesucristo. Si nos comparamos con otros, vamos a llegar a creer que somos mejores que ellos.
Vamos a pensar que somos mejores que los demás y que no somos tan malos. Eso es cuando nos comparamos con el vecino, con la vecina, con el hermano. Nos vamos a creer mejores. Vamos a pensar que no somos tan malos. Vamos a pensar que no necesitamos el Evangelio. Sin embargo, si nos comparamos con Cristo, si nos comparamos con la perfección del Señor Jesucristo, tendremos que admitir que somos pecadores y que necesitamos el Evangelio. Vamos a compararnos con Cristo. Él es nuestro modelo. Él es nuestra medida. Amigo, no te fijes en que el hermanito, la hermanita falló y que yo soy más evangélico que ese. No, no, no. Cristo es el más evangélico. Cristo es el modelo a seguir. Cristo es el ejemplo. No es el pastor, no es el diácono. Es Cristo el ejemplo. Y cuando compares tu vida con Cristo te darás cuenta que te falta mucho y que por lo tanto necesitas de Él, necesitas su evangelio, necesitas su gracia, necesitas su perdón. Y tú, hermano, junto conmigo, cuando nos comparemos con Cristo, entonces no vamos a tener riña, no vamos a tener rivalidades, no vamos a tener envidia de nadie, no vamos a tener nada de eso, porque nos vamos a ver en el espejo de Cristo y nos vamos a dar cuenta que tenemos todavía que crecer mucho, mucho, demasiado para llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Tu medida no es el pastor, tu medida es Cristo. Tu medida no son los líderes de la iglesia, tu medida es Cristo. Nuestra medida es el Señor Jesucristo, amados hermanos y hermanas. Tu modelo, tu ejemplo, amigo, amiga, es Jesús, no son los miembros de la iglesia. Cristo murió y resucitó por los pecadores en lugar de ellos, pero también para los pecadores, para juzgar a aquellos que lo rechacen y para perdonar a aquellos que lo reciban. De modo que el mundo está dividido en dos grandes grupos. Dos grandes grupos. El primer grupo, los pecadores que rechazan a Cristo y lo prefieren tener como juez. Repito, primer grupo, los pecadores que rechazan a Cristo y prefieren tenerlo por juez. Segundo grupo, los pecadores que reciben a Cristo para que Él no sea su juez, sino para que Él los perdone. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi pregunta en esta oportunidad es la siguiente: ¿en cuál de esos dos grupos está usted? ¿En cuál de esos dos grupos está usted, amigo, amiga? ¿Quiere a Cristo como juez o lo prefiere como su abogado? ¿Lo quiere como juez o lo quiere como el Dios perdonador de sus pecados? La decisión es suya. Que Dios te dé la gracia de escoger a Cristo para que perdone tus pecados y no rechazarlo para que no se convierta en tu juez. Todos necesitamos el Evangelio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé completa paz en su nombre. Oremos. Padre glorioso y maravilloso, gracias por el santo evangelio de Jesucristo. Oh Señor, predicado y enseñado por Él en persona a partir de su ministerio terrenal, confirmando las palabras de los profetas. Evangelio también proclamado y divulgado por toda la tierra a través del ministerio de los apóstoles y de los que por tu gracia hemos seguido este ministerio de la proclamación de tu palabra.
Que tu gracia y tu misericordia sea con todos los que en cualquier lugar de manera sincera te invocan y te buscan, oh Señor. Sé de manera especial con aquellos que de manera sincera y sin ningún deseo pecuniario ni buscando su propio bien, oh Señor, proclaman tu palabra en cualquier lugar. Bendice tu palabra. Úsala con poder como espada de dos filos y tráenos a la obediencia a los pies de Jesucristo. En el nombre de Él y por Él te lo pedimos con gracias. Amén y amén.